Desde antiguo hay pensadores y científicos ocupados de estudiar cómo se puede ensanchar la mente, pero tal vez ninguno tan sistemático y tan importante como fue en el siglo pasado Edward de Bono, un médico y psicólogo que nació en Malta y cuyos trabajos siguen aplicándose intensamente en todos los programas de innovación del Reino Unido. De Bono sostenía que el pensamiento y por supuesto la mente pueden ser entrenados y deben ser enseñados a seguir rumbos que permitan ampliar las concepciones que tienen y sobre todo corregir una pauta mecánica perceptiva que todos tenemos. En general nosotros vamos por la vida, miramos las distintas situaciones que se nos aparecen y tendemos a juzgar, a decir esta es una situación favorable o desfavorable y hacemos una especie de pequeño juicio y con eso casi que cancelamos la búsqueda y la penetración de esa realidad que se nos presenta al frente. Porque basta con que concluyamos si es favorable o desfavorable, por ejemplo, para que nosotros ya no nos ocupemos de desentrañar qué hay detrás de la apariencia de las cosas que se nos presentan al frente. Entonces él desarrolló varios caminos. Un camino individual es el que vamos a empezar a ver hoy y quiero ilustrarlo con lo que él llamó herramientas para el desarrollo de la inteligencia. Veamos una. Las herramientas las distingue él con unos iniciales. Vamos a ver el PNI, que significa lo positivo, lo negativo y lo interesante de una situación. Cualquier situación, cualquier persona, cualquier acción, cualquier trabajo, cualquier aspecto de la realidad que observemos es susceptible de ser descrito y examinado perceptivamente y muy cuidadosamente con un procesamiento de la percepción inicial que tengamos de esa situación o estímulo o realidad. En general se trata, vuelvo a decir, de corregir esa tendencia mecánica perceptiva que tiende a juzgar las cosas y desentenderse de profundizar en la percepción. Entonces vamos a decir que no se trata de hacer juicios sobre lo favorable que resulta una situación o lo desfavorable o lo interesante. No, se trata es como de orientar la percepción y el procesamiento de la misma para buscar ángulos y para buscar vertientes de posibilidades que permitan describir más completamente esa realidad. En lo positivo podemos catalogar, digamos, ventajas muy explícitas. Por ejemplo, estamos estudiando una persona, conocimos una persona muy querida para nosotros y nos interesa elaborar una percepción muy completa de ella y nos proponemos definir todas las cosas positivas que tiene. Entre las positivas, por ejemplo, podemos consignar asuntos como el hecho de que tiene una gran experiencia culinaria y que es capaz de producir y procesar un montón de platos y diferentes presentaciones y maravillosos sazonamientos de comidas. Ese sería un aspecto positivo que nosotros atribuimos cuando vamos a definir las características de esa persona. En lo negativo no simplemente ponemos todo lo que nos molesta, sino que ojalá sea una aproximación también descriptiva. Significa que uno, más que juzgar, puede detenerse y examinar, por ejemplo, una carencia. Por decirle alguna cosa, supongamos que nosotros observamos que esa persona que tanto nos interesa tiene una actitud muy especial cuando le aparecen obstáculos en la vida. Entonces, por ejemplo,
cada vez que aparece un obstáculo, ella tiende a renunciar al propósito que tenía originalmente. De manera que cada vez que la dificultad aparece, renuncia a sus objetivos. Y eso lo colocamos como una característica negativa, pero él básicamente no nos invita como a rechazar la persona, sino simplemente a caracterizar su comportamiento. En lo interesante que ubicamos aspectos que todavía no se pueden clasificar ni como positivos ni como negativos, pero que son aspectos que valdría la pena indagar, averiguar, profundizar. Y en esos aspectos están todo lo que podríamos considerar interesante. Por ejemplo, de esa misma persona que estamos hablando, podríamos decir, hombre, valdría la pena y sería muy interesante saber cómo fue la influencia paterna de que recibió esta persona cuando aparecían algún obstáculo. Si eran personas muy estrictas, si eran personas muy exigentes, si eran personas muy temerosas ante las cosas que se salieran, digamos, de lo que consideraban normal. En fin, sería interesante mirar cuáles fueron las influencias que recibió desde pequeña esta persona y si estas características o esta característica específica es el producto de tanto la positiva como la negativa de un entrenamiento familiar. Entonces, es importante entender que una de las cosas que queremos al aplicar las herramientas para el desarrollo de la inteligencia de Edward de Bono es, digámoslo así, eludir y evitar la aproximación emocional a la percepción de la realidad. Hay una técnica que se usa mucho en creatividad, es la técnica de la tormenta de ideas. En general, esa tormenta es un asunto que se propone a un grupo en un momento dado que quieren examinar una situación y se les dice, bueno señores, lancemos todas las ideas que nos ocurran acerca de todo lo que podemos hacer o realizar ante esta situación. Entonces la gente empieza a lanzar ideas y empieza a lanzar propuestas muy sucintas, muy rápidas. Y la clave de esa técnica radica en favorecer la cantidad de ideas, no discutir la calidad de las mismas, porque si se empieza a discutir la calidad de las mismas, a ver cuáles son más atinadas o menos atinadas, el proceso creativo, que es el proceso de generar ideas, se bloquea. Entonces, en esa técnica se insiste mucho en no evaluar para que la generación de ideas, el número general de ideas, que es el que se favorece, ese fluir de las ideas se facilite. Entonces, lo mismo es en este caso. No se trata de favorecer los juicios o las conclusiones, digámoslo así, positivas o negativas de una situación, sino de favorecer la exploración, la descripción, ojalá, de esos aspectos positivos o negativos, y el trazado de las cosas que sería interesante observar para luego proceder a ver si son positivas o negativas. En la vida diaria, lo que se pretende al utilizar las herramientas para el desarrollo de la inteligencia no es simplemente que la gente aprenda cuál es cada una de las herramientas, es que la use de tal manera que favorezca el desarrollo del pensamiento reflexivo. El pensamiento reflexivo básicamente es aquel pensamiento que vuelve a las situaciones ocurridas y busca examinar cómo fue que aparecieron, busca examinar algunas contingencias o circunstancias causales que pudieron haber ocasionado el fenómeno que observamos. Por ejemplo, no cierra bien una ventana en la casa y reflexionar sobre eso, o sea, hacer pensamiento reflexivo sobre eso, consiste en evocar el momento o los momentos en que
fuimos a cerrar la ventana y encontramos esa dificultad, una tranca, una dificultad en que encerrar, una dificultad en que la llave transcurriera libremente y manipulara bien la cerradura, en fin, para luego decir, ve, eso está asociado a alguna abolladura en la chapa, alguna abolladura en la misma llave, algún problema visual que se pueda observar en la estructura misma de la ventana o de la puerta que estemos recordando. En fin, la verdad es que el pensamiento reflexivo es un hábito si se forma bien. Ese es un asunto que nos permite no pasar por la realidad quedándonos con las impresiones crudas, digámoslo así, rápidas, sobre una determinada situación, sino volver sobre ellas y profundizar y ver qué hay más allá. Quiero contarles una reciente experiencia de esas muy sencillas y muy bobitas que parece que no tienen ninguna importancia en la vida, pero que si uno las estudia con cuidado se da cuenta de que son experiencias que van enriqueciendo la existencia. Resulta que recientemente fuimos a visitar, mi esposa y yo, un nuevo negocito que abrieron cerca de la casa. Ese negocito no tiene parqueadero propio, pero al frente de la calle hay unas casas, por ejemplo, hay una clínica, hay una especie de restaurante, en fin, o bar, es un bar más bien, pero tiene servicios de restaurante también, y al frente de ellos, sobre la acera, hay sitio para parqueo, pero con esta característica, adosado muy rápidamente al césped que da a la casa o al bar, hay unos parqueaderos donde se puede ubicar un automóvil sin que invada la acera. Después de ese césped, donde están los parqueaderos, viene la acera, y después de la acera viene nuevamente otro pedazo de césped, donde hay otras posibilidades de parquear, y están señalados claramente los sitios donde se puede hacer el parqueo. En estos días, cuando fuimos a visitar, yo encontré por casualidad que al frente del bar había dos carros. Después venía la acera y al frente había un carro atravesado totalmente de lado, no de frente como para salir y ocupar uno solo de los parqueaderos del frente, sino ocupando los dos parqueaderos que quedaban exactamente al frente de los dos autos estacionados. Yo en ese momento hice un tipo de juicios de esos que habitualmente hacemos los humanos. Como decir algo así, hombre, ¿por qué habrá gente tan atravesada? ¿Por qué habrá gente tan miserable que le tapa la salida, pina a los demás? Ahí sí más ni más. Entonces, bueno, yo hice el juicio, hice la observación y entré al almacén y listo, y compramos las cosas, salimos. Pero después del episodio, yo cuando me monté en el carro empecé otra vez a mirar la escena en mi mente. Eso es el típico pensamiento reflexivo. Y empecé a decir, oíste, ¿pero qué? Estoy seguro de que realmente esa persona que puso el carro así atravesado es que fue un descuido o lo hizo adrede para molestar a los otros y para bloquearlos, o de pronto tenía algún otro sentido. Entonces, en ese momento, por ejemplo, yo me propuse, dije casi que por el hábito mental que tengo de usar estas herramientas, dije, sería interesante saber si llegaron en el mismo tiempo, e interesante saber si se van en el mismo momento o no, o si cuando van a salir los dos que están atrás, llaman en el bar a alguien que sea el dueño de este carro y logran que entonces lo mueva y ellos salir. Pero pensé, valdría la pena, sería interesante averiguar si viajan juntos, si
si acomodan sus carros en el mismo momento o no. Resulta que unos días más adelante volví a ver la misma escena y ya dije, no, eso no puede ser una coincidencia. Es muy fácil que de pronto vengan los tres juntos y que simplemente los dos primeros cuadran y el tercero, para evitar que alguien que no conozcan, que llegue en otro momento, ocupe uno de los dos lugares adelante, que pinan a los dos de atrás, él cuadra así, atravesadamente, porque saben que siempre salen juntos. Entonces lo que está haciendo es una cosa totalmente útil para los tres. Es una estrategia para facilitarle a los de atrás la salida. Fíjense que, les digo, parece una cosa insignificante, pero no es insignificante si esa es la manera como estamos acostumbrados a pensar la realidad. Porque si estamos acostumbrados a pensarla así, nosotros vamos descubriendo que la realidad ofrece una riqueza muchísimo mayor de lo que aparentemente vemos. Por lo tanto, la recomendación es que apliquen varias veces, sistemáticamente al día, esta herramienta, a ver si empiezan decidida y sistemáticamente a cultivar el pensamiento reflexivo. Suerte.